know what happened to me. Getting smacked by Suge Smith. Everybody knows. Everybody fucking knows. Yes, it happened. I got smacked like a year ago. Last week, I got smacked in the Oscars by this motherfucker. And people like, did it hurt? It still hurts. But I'm not a victim, baby. You will never see me on Oprah or Gayle crying. Never gonna happen. I couldn't believe it. And I love Men in Black. No, because I got parents. That's why. Because I was raised. And you know what my parents taught me? Don't fight in front of white people. Hello, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre el monólogo de Chris Rock, donde te voy a explicar cómo, desde mi punto de vista, me pareció bastante racista. Además, por fin habla sobre el bofetón que le metió Will Smith en vivo en el escenario y se refería al aborto. Así que, quédate y vamos a ver. Quiero tocarle sobre 3 puntos. El número 1, empezó a hablar sobre 4 maneras de llamar la atención. Dice de que todo el mundo hoy día está buscando atención, todo el mundo necesita atención, y es verdad. Lo que me llamó la atención fue la 4ª manera, y bien fácil de conseguir la atención, es victimizándose, ¿ya? Y lo que me pareció curioso es lo que dijo. Hoy día todos tenemos necesidad, hoy tenemos necesidades de amor, de atención, de afecto, todos tenemos necesidades, pero si todos buscamos llamar la atención, los que realmente necesitan ayuda, pues no la van a conseguir, y eso es mucha verdad. Por lo que me pareció que fue racista su monólogo, y les voy a contar por qué. Tiene, aunque suene celoso, suene feo, no me interesa cómo pueda sonar, pero me da hasta un poquito de celo cómo ciertas personas o él puede expresarse de esa manera tan fuertemente, donde otras personas mortales claramente hubiesen sido censuradas al momento de la manera que se expresó. Y a lo que me refiero en que me parece que estuvo racista es porque yo entiendo que hay que hablar de ciertos temas para eliminarlo, pero cuando tú reconoces, y más en público, y más con ese público donde todas las personas, la mayoría de las personas eran afroamericanas, por lo menos lo que presentaba la cámara, y donde reconoces que hay ciertas situaciones que son normal en la vida, en la sociedad, con diferencias de razas, y te ríes de eso y hasta lo aceptas y sientes que es normal, me parece que eso es racismo. Porque en el mundo donde yo vivo, cuando todo es igual, nadie habla de diferencias de razas, nadie habla de mundos diferentes simplemente por color de piel. Siempre se habla por culturas diferentes, por países donde venimos y todo, pero por color de piel no me parece que sea la diferencia para una cultura. Estaba hablando él de la diferencia entre cómo la facilidad que tiene, ¿no? O las dificultades para ser aceptado. En este caso habló de una muchacha negra para ser aceptados por unos suegros blancos y por una muchacha blanca ser aceptada por unos suegros negros. Y él mismo reconoció cómo es realmente mucho más difícil ser aceptado para los afroamericanos que un afroamericano ser aceptado ante una persona blanca. Realmente es así, gente. Y yo quiero hablar desde mi punto de vista personal, y yo lo he vivido en carne propia. Con las únicas personas que yo he sufrido racismo en este país son por parte de las personas afroamericanas. No entiendo por qué. Ya después he entendido a conocer un poco más su cultura, y tengo amigos nacidos aquí, afroamericanos de aquí, que son excelentes personas y los amo muchísimo, y by the way, me gustan muchísimo su manera de ser y todo, pero no es menos cierto de que a mi punto de vista son incluso más racistas a veces que los propios blancos. Y Chris Rock me parece que lo deja bien claro aquí en este monólogo. Cuando estaba hablando de llamar la atención, al final dijo de que entre estas personas que tratan de llamar la atención sin necesidad, habló de los blancos que dicen de que están perdiendo su país, pero bueno, aquí no quiero adentrarme. Y ya les digo, habló sin tapujos, habló con libertad, tanta libertad que hoy día ya es invidiable con la libertad que habló. Y el último punto del que quiero hablar, que él tocó, porque me parece que a mí me choca y me llega, y estaba loquita por hablar de eso, y es que él se considera pro elección, Me Too, y se refería al aborto. ¿Y por qué voy a hablar de esto? Porque hoy día ya en cada vez más estados en Estados Unidos es ilegal el aborto. Siento en serio que nos están quitando el derecho. No sé hasta dónde vamos a llegar, porque por muchos lados están buscando libertades y libertades para todo el mundo, igualdad para todo el mundo, y por otro lado están quitando la libertad de elegir. Las mujeres somos las únicas personas que tenemos la obligación o el derecho y la libertad de elegir sobre nosotras y sobre nuestro cuerpo, y sobre todo sobre nuestra vida. Hombres, ustedes que tanto opinan sobre el tema, no creo, o no hay muchos hombres que dejen su vida atrás, o que pospongan su vida, o que pausen su vida por un hijo. No lo hay.
Normalmente el hombre tiene un hijo y mira, bebé, yo te quiero mucho, tú te quedas con mamá porque aunque los ame a los dos, voy a salir adelante, voy a otro lado a trabajar a lo que sea, a cambiar la situación. Y es mamá la que se queda con ese niño. Y ojo, no estoy hablando de perder responsabilidades como se está de moda hoy día, vivir libremente y eludir todo tipo de responsabilidades. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de asumir responsabilidades con toda la responsabilidad del mundo. By the way, y valga la redundancia. ¿Sabes por qué? Porque es un tema que cuando tú tienes un hijo, cuando tú traes un ser humano al mundo, es algo que va a durar para siempre. Para siempre. Eso es una decisión que tú tienes que pensarla y más que requete pensarla, porque es un trabajo que vas a tener que hacerlo perfecto. Porque de ese trabajo, de tan bien o tan mal que lo hagas, el resultado va a ser un ser humano en la sociedad, bueno o malo. Y creo que de esto depende muchísimo con el amor con que tú lo hagas. Y no se puede educar con amor, no se puede formar a otro ser humano socialmente útil con amor cuando viene procedente, por ejemplo, de un violín. O cuando sus papás fueron dos adolescentes de 13 años. ¿Qué me vas a decir? Como debería ser normalmente. Los niños deberían descubrir su sexualidad por sí mismos, naturalmente, entre ellos. Sin que nadie les diga, sin que nadie les explique, sin que nada. La sexualidad debería descubrirse naturalmente. Independientemente de la formación y a la educación que deben dar en la escuela, que los niños tienen que saber usar condón y todo. Si dos niños descubren su sexualidad, naturalmente van a callarse su boquita, van a hacer cositas escondidas en una esquina y no van a ir a decirle a mamá y a papá lo que hicieron. Eso pasa todos los días, es normal. ¿Por qué? Por la inmadurez. Porque muchas de las veces, o la mayoría de las veces donde se descubre la sexualidad es en una etapa de inmadurez, donde el niño no tiene la capacidad para pensar, esto puede traerme unas consecuencias a futuro, es algo grave, tengo que contárselo rápido a mi mamá o rápido a algún adulto que me indique que no. ¿Cuántos embarazos hoy día se dan entre adolescentes? Entonces, ¿te parece justo mantener ese embarazo a una niña de 13 años o a una pareja de dos niños de 13 años? No me parece justo. Ni para la criatura que va a venir en camino, ni para esas dos criaturas que son niños y que ella salió embarazada por inmadurez, por naturaleza, porque con 13 años tú tienes curiosidad para descubrir tu sexualidad, ya tienes la curiosidad y no siempre van a estar bajo el control de los padres para que no haga esto por allí, para que no haga esto por acá. Y entonces es preferible destruirle la vida a dos criaturas porque naturalmente hicieron cosas y bueno, mala suerte, la niña salió embarazada, mala suerte. Y ojo, no estoy naturalizando esto porque sí, los padres hay que hablar mucho con los niños para educar la educación sexual, todas las cosas, que no salgan embarazadas, porque independientemente a todo el aborto, independientemente de que sea matar una vida, también estás arriesgando la vida tuya o la vida de la mujer. Eso es verdad. Pero volvamos al punto de que ya está la criatura no deseada, sea de la manera que haya sido. Hombres, ustedes no saben por las cosas que pasan las mujeres. Ustedes no saben por las situaciones que pueda pasar una mujer. Entonces es injusto de que si por una de esas situaciones el producto final haya sido un embarazo, es injusto mantener ese castigo para toda la vida, para los dos, tanto la mujer como para la criatura que está por venir. No creo que sea justo para ningún ser humano. No creo que ningún ser humano sobre la tierra ande caminando felizmente y orgulloso de su vida por haber sido fruto de un violín. No lo creo, no es justo para ninguno de los dos. El acto de tener un bebé debe ser un acto de amor, solamente de amor. Si no es ese el motivo, no se debería traer otros seres humanos al mundo. De hecho, es un acto de irresponsabilidad. De hecho, me parece más responsable de que si ya fuiste tan irresponsable de salir embarazada, suponiendo de que fue irresponsabilidad y no otras situaciones más malas. Suponiendo que ya fuiste tan irresponsable y saliste embarazada. En serio, es más responsable hacerte un aborto que tener esa criatura y después no preocuparte por ella o no quererla o, my God, y hacer entonces dos personas infelices durante toda la vida. Tú infeliz y la otra criatura que vino al mundo infeliz. Además de eso, hombres. Y digo hombres porque la mujer no me interesa la opinión que tenga, porque tiene libertad de tener su opinión. Porque son sus óvulos, son su bebé y es su vida. Lo que me molesta muchísimo es ver a los hombres opinando sobre esto. Porque yo he visto mujeres donde no te dan trabajo por ser madre soltera. Y cuando tú decides tener un hijo, es tuyo y tú dices, ok, fue mi decisión, recojo mi bebé, recojo mi chela y me voy para otro lado. Y me busco otras oportunidades. Pero te imaginas una niña de 13 años, de 15 años, de 16, de 17, 18, de cualquier edad que todavía no correspondía a tener hijos. No hay universidad, no hay escuela, porque si la ibas a pasar muchísimo trabajo. Se te dificulta muchísimo la vida. ¿A fe de qué? ¿Por qué razón? Si lo más lógico es esperar el momento indicado con la persona indicada para formar un hogar, algo lindo, algo hermoso, y que de ahí salga un ser humano útil para la sociedad. No queremos más monstruos en este mundo. No, en lo absoluto. Y repito, no estoy a favor tampoco en esos abortos que se hacen la gente con 9 meses, con una barriga. No. Pero si todavía no ha nacido el bebé, no tiene derecho a elegir. No hay derecho a los no nacidos. Porque si no ha nacido, no tiene derecho. No tiene derecho una persona que no ha nacido. Es mi decisión. El derecho es mío en este momento. Yo soy la que estoy nacida. Yo soy la que estoy aquí. Y mi vida es la que va a cambiar por esa criatura que va a nacer. Es mi vida la que va a cambiar.
y después que nazca la criatura, soy yo la que va a proveerle una buena o mala vida a esa criatura que nació. So, necesitamos estar seguros que vamos a proveer todo lo necesario para un ser humano. Y no estoy hablando de comodidades, lujo. No. Estoy hablando simplemente de disposición. De disposición de asumir un trabajo o una responsabilidad tan importante e indelegable como esa. Y que además es para toda la vida. Mínimo 18 años. Así que no quiero adentrarme ni alargarme mucho más en este tema porque está súper que rayado y además es algo que me molesta muchísimo cuando veo a gentes y a influencers opinando sobre el tema, cuando yo digo, ¿what? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Mala noche y eso es verdad, pero ahí en fuera los hombres, la mayoría de los hombres no saben lo que es pausar su vida, no saben lo que es detener su vida o no saben lo que es limitar su vida por otro ser humano. No lo saben. La mujer no, mi amor. La mujer se tiene que quedar con el bebé y no puede decir, coge el niño, bebé, te amo, voy a salir a buscar mi vida, porque entonces eres una mala madre. Porque entonces, ¿para qué tú trajiste a ese niño al mundo? ¿Para dejarlo por ahí regado? No, si la función de nosotras es estar al lado de él, cuidarlo y todo para salir adelante. Entonces se me parece injusto que uno no pueda realizarse, no nada, por una criatura. No. Ser mamá es lo más hermoso del mundo. Eso tiene que ser una decisión de amor. Si no es por amor, no se debe ser mamá. Y hasta aquí este videito de hoy. Espero que te haya gustado. Tus opiniones las puedes dejar en la caja de comentarios. Suscríbete, dale like y hasta la próxima. Besitos y chao, chao.